Muy bien, bienvenidos a este curso de técnicas de microenseñanza para la licenciatura de Pedagogía en la Universidad del Golfo. Mi nombre es Fernando García Asensio y voy a estar compartiendo ahora a distancia este curso de técnicas de microenseñanza. Que realmente, es una sola técnica de microenseñanza que se puede variar dentro de la configuración, la planeación y el diseño que vamos a llevar por parte de cada una de las prácticas. Pero bueno, vamos entrando más a fondo con esto de las técnicas de microenseñanza. Vamos a ver, si tuviéramos que decirlo en una frase, yo diría que es poner un microscopio a la práctica docente. Cuando yo me dispongo a utilizar una técnica de microenseñanza, lo que estoy haciendo es ver mi práctica docente con un microscopio, llevar mi práctica docente al laboratorio de tal modo que yo pueda observar qué cosas están conforme a los objetivos que tengo de mi práctica, qué cosas no están conforme a los objetivos que tengo en mi práctica, con qué cosas me siento cómodo en mi práctica, qué cosas deben mejorar y qué cosas puedo potenciar para que sean mejores. La microenseñanza es como poner un microscopio a mi práctica docente. Y me gustaría también dejar en claro un par de conceptos, lo que es práctica docente y práctica educativa, porque vamos a estar trabajando un poquito con estos dos conceptos o los vamos a estar utilizando y no me gustaría que hubiera confusiones al respecto. La práctica docente la vamos a utilizar para referirnos a todo lo que hago cuando cumplo el rol de docente. Desde que yo entro al salón, desde que estoy en la escuela, estoy cumpliendo un rol, yo estoy participando de algún modo con mi papel como docente. Sin embargo, no todo lo que yo hago como profesor, no todo lo que tú haces como maestro, lo que yo hago es educativo. Hay cosas que yo hago como docente que no van a sumar a un proceso educativo, ¿sí? Si yo me doy cuenta de que tengo vicios dentro de mi práctica docente, quiere decir que no el 100% de mi práctica docente es educativa. ¿Sí? Lo que nosotros intentamos hacer es que la práctica docente se transforme en una práctica educativa, o que el mayor porcentaje posible de mi práctica docente también sea educativo, ¿sí? Esto, ahí les dejo la referencia al final en la bibliografía también, por si alguien quiere consultar esta fuente o estos textos. La microenseñanza como definición es este método que consiste en simplificar las condiciones de un salón de clases, ¿sí? El profesor debe de ir a controlar totalmente el tiempo y la cantidad de alumnos que tiene para poder observar con mucha mayor especificidad el proceso de enseñanza-aprendizaje, la práctica educativa que él tiene, ¿sí? Y es súper importante que nosotros llevemos un registro, y de preferencia o casi sería indispensable que fuera una videograbación, que yo me esté grabando para observar cuál es mi práctica. Más adelante vamos a ir desglosando qué parte de la práctica, vamos a ir viendo qué aspectos puntuales tengo que observar. Por lo pronto es observarme a mí, observar mi rol docente, observar mi práctica educativa, observar todo lo que yo hago dentro del salón de clase, mi práctica docente, para mejorarla, ¿sí? Esta práctica tiene origen en la Universidad de Stanford en 1963 con una investigación por un grupo de educadores, y se creó para tratar de mejorar la práctica docente, para abatir algunas deficiencias, para acrecentar el entendimiento del proceso del profesor y de la enseñanza. Proposiciones fundamentales de la enseñanza, y esto es bien importante que nos quede más o menos claro, que nos quede claro. La microenseñanza realmente es enseñanza, a pesar de que tenga como objetivo que yo me observe, que yo haga un trabajo de observación personal, también es un proceso de enseñanza a un alumno. Aunque es una situación creada, también la enseñanza realmente ocurre. 2. La microenseñanza disminuye las complejidades de una clase normal. Vamos a simplificar o vamos a ir manipulando las condiciones de tal modo que yo pueda controlar la clase, controlar la situación didáctica que sea.
3. La microenseñanza se concentra en el entrenamiento para fines específicos. Ojo, y esto va a ser importante para el trabajo que vamos a hacer. Hay que tener fines específicos. Si yo no sé hacia dónde voy, si yo no sé qué es lo que quiero lograr, difícilmente después voy a poder observarme con una intención. La intencionalidad de la observación entonces va a ser media o va a ser aleatoria, de tal modo que no le estemos dando la eficacia suficiente o que no vamos a tener los resultados que nosotros esperamos, ¿sí? Entonces, la microenseñanza realmente es enseñanza, es manipulación de ciertas características para que yo pueda controlar y observarme, y es un entrenamiento con fines específicos. Luego, la microenseñanza permite una situación controlada. Dice, en la situación práctica de la microenseñanza, los factores de tiempo, estudiantes, retroalimentación, revisión y muchos otros son controlados. Ya decíamos que son manipulados y ahora son controlados, ¿sí? Y la microenseñanza amplía mucho el conocimiento normal de los resultados y esta retroalimentación de la enseñanza, ¿sí? Esto, bueno, y también les dejo la fuente para que lo puedan revisar, pero estos 5 puntos son bien importantes que nos vayan quedando claros. Entonces, la microenseñanza es un proceso por el cual yo reduzco el tiempo, reduzco los participantes de la clase, reduzco, por ende, el trabajo de retroalimentación, de revisión, de dudas que puedan surgir, para que en lo poquito que vaya saliendo pueda observarme, pueda ir llevando ese registro y después de un tiempo yo pueda evaluar también lo que está sucediendo. Bueno, vamos avanzando. Hay que tomar en cuenta que la microenseñanza es un ejercicio que lleva a la transformación de la práctica docente. Lo que ya decíamos, de tener una práctica docente que yo estoy seguro que generalmente es buena porque lo hacemos con la mejor de las intenciones, se transforma en esa intención buena, en un ejercicio bueno, en una aplicación buena, con la experimentación, con los procesos científicos que nosotros tenemos a la mano, que se vaya convirtiendo ahora en una práctica eficiente, además de bien intencionada. Luego, la microenseñanza es una técnica de investigación, ¿eh? Ojo, no es una invención o una improvisación que a mí me va a servir para facilitar enseñar algún contenido. Es una técnica de investigación. Yo tengo que diseñar, yo tengo que pensar como un investigador y puedo aplicar la técnica de investigación. Es cercano a una herramienta de investigación. Yo puedo utilizar esta técnica con base en algunas herramientas para transformar esta práctica que yo tengo. Además, es un ejercicio personal que requiere honestidad y esfuerzo, porque es súper importante la autoevaluación. Que tú mismo veas cómo es tu práctica, cómo quieres que sea, cómo me observo y qué puedo llegar a hacer. Entonces, importantísimo que yo me autoevalúe para que después pueda llegar a transformar esa práctica. No podemos transformar algo que no conocemos, ¿sí? Nuestro primer paso de la investigación, ojo, es la cristalización casi o es de los procesos finales o de los pasos finales de una investigación. Cuando nosotros hacemos la microenseñanza, no estamos comenzando o no estamos partiendo, estamos casi terminando un proceso que ya ha comenzado con el diseño, con la planificación, para después tener la aplicación y la evaluación. Bueno, antes de aplicar la técnica es importante que tengamos claro hacia dónde vamos, en qué parte de mi proceso de investigación estoy, entender que para buscar, primero es importante saber qué busco, y que buscar es tan importante como encontrar, que cuando busco, encuentro inevitablemente, que no siempre lo que encuentro es lo que quería encontrar, y sin embargo, es igual o más valioso. Sí, esto es bien importante. No voy como investigador a buscar lo que quiero encontrar. Voy a buscar y voy a encontrar cosas que a lo mejor no quería encontrar. Y a lo mejor hay cosas que voy a observar de mí que yo no quería darme cuenta. Y sin embargo van a estar ahí. Y sin embargo es una oportunidad para que yo pueda transformarlo.
Bien, seguimos adelante porque ya vamos en 10 minutos. Es importante tener claro entonces cuáles son mis objetivos, cuál es mi justificación y cuál es el marco metodológico, porque, ojo, estamos en un proceso de investigación. Tenemos una metodología de investigación, ¿sí? Esto, bueno, yo espero y supongo que ustedes ya lo tengan más o menos claro, que en los cursos anteriores, que en los estudios que ustedes han tenido antes, incluso en niveles anteriores, los tengan más o menos claros para que no haya que detenernos en esto. Igual yo les comparto una presentación, se los voy a dejar en la parte de material, en donde expongo yo o lo expuse en otro curso para otros de sus compañeros, estos conceptos para que ustedes los tengan claros y los puedan utilizar después. Vamos a basarnos sobre todo en los objetivos, ¿sí? En esta ocasión no vamos a hacer un diseño tan amplio, seguramente ustedes lo van a hacer en algún momento dentro de la carrera, pero en esta ocasión no vamos a ampliar tanto, vamos a ir solamente con los objetivos. Entonces les dejo este material para que ustedes lo revisen y puedan ir teniendo en cuenta esta parte de la investigación. Bueno, esto ya para el momento de pensar en la microenseñanza, hay que pensar que tengo que manipular la cantidad de alumnos que voy a tener, el tiempo que le voy a dedicar y el registro que voy a hacer de la aplicación de la situación didáctica que tenga, ¿sí? Hay que tener un grupo reducido de alumnos, hay que tener un tiempo limitado para que pueda observar con claridad. Si yo me dedico a observar mis clases durante toda una semana, seguramente va a ser demasiado y seguramente voy a ver cosas repetidas porque soy yo mismo dando las mismas clases sin tener un proceso de crecimiento, ¿sí? Es importante repetirlo, sí, pero después de que me haya evaluado, después de que haya diseñado otro proceso, después de que haya visto cuáles son mis pasos que no son tan buenos dentro de la práctica docente, para que después, al momento de hacer este proceso, yo pueda intentarlo y volver a registrarlo y volver a verlo, ¿sí? Pero por eso son tiempos reducidos, cantidades reducidas, y tener este registro, sobre todo en el video, porque ahí nos permite observar un montón de cosas que el audio no nos permite o que el registro anecdotario tampoco nos va a permitir con tanta fidelidad, ¿sí? Y por supuesto, antes de aplicar la técnica es indispensable planear. También es un punto en el que no me voy a detener porque ustedes seguramente planean mucho mejor que yo. Entonces, ese punto ustedes lo tienen ya demasiado claro y no va a ser un obstáculo ni un punto en el que nos vayamos a detener. Bueno, para el proyecto de microenseñanza, definir el diseño. En esta ocasión, para el trabajo que vamos a hacer, solamente voy a pedir los objetivos de la intervención. Después, ¿cuál es la planeación? Ahí hay un error de dedo que ignorar. ¿Cuál es la planeación? Se elaborará, ustedes van a elaborar una planeación didáctica que tome en cuenta ya los objetivos que planteé. Si yo ya hice mis objetivos, entonces los utilizo para partir y además de, bueno, ya los estándares curriculares o los aprendizajes esperados, todo lo que ustedes deseen lograr con sus alumnos, aparte, porque, ojo, no nos olvidemos que esto de la microenseñanza también es enseñanza, no dejamos de lado al alumno. Y tomamos en cuenta también el diseño, qué es lo que yo quiero lograr, y entonces la práctica docente va a estar planeada en función de mis objetivos y de los objetivos propios de la clase. Luego voy a aplicar lo anterior, ya tengo mi planeación, ya tengo mi diseño, lo aplico, lo voy a aplicar y lo voy a registrar, lo que ya decíamos, tener bien claro que voy a videograbar lo que voy a hacer dentro del aula y lo voy a evaluar, tengo que diseñar entonces después un instrumento que me permita evaluar, una herramienta que a mí me permita darme cuenta si lo que estoy haciendo me está llevando a la transformación de la práctica docente o no me está llevando al punto en el que quiero llegar. Entonces, después de evaluar, voy a repetir. La microenseñanza no es un asunto de un día, ni es un asunto de unos 15 minutos. Es un asunto de constancia.